Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estudiar la derivada de una suma y la derivada de una resta, pero vamos a ver unas definiciones introductorias que nos permitirán abordar con profundidad este concepto. Muy bien, vamos a comenzar. Primeramente, tenemos que notar, las distintas formas en las que vamos a denotar la derivada o se denotan la derivada en los libros. Si y es igual a f de x, podemos denotar la derivada de f por medio de las siguientes tres notaciones, las cuales significan lo mismo. La primera de ellas es f' de x o derivada de y. Bueno, aquí tenemos una función y igual a f de x. Entonces, primeramente podemos denotar su derivada como f' de x o derivada de y respecto de x, ya que y es igual a f de x, o una d mayúscula sub x f de x. Las tres significan lo mismo y significan derivadas. Ahora, con esto en mente, cuando vean esta o esta notación, deben de entender, si lo ven en un libro o en un texto, deben de entender que significan lo mismo. Para fines prácticos y de aprendizaje voy a usar las tres notaciones en esta presentación. Vamos a comenzar. Muy bien, vamos a ver primeramente uno de los teoremas importantes que nos permitirá trabajar constantemente con derivadas, el cual dice así: se llama derivada de una función constante. Dice lo siguiente: si f de x es igual a k, donde k es una constante, es decir, un número, por ejemplo 3, 4, 100, 200, 1000, es una constante, entonces para cualquier x, f' de x es igual a 0. Esto es, en notación, la tercera notación que vimos es derivada sub x de k es igual a 0. Entonces si f de x es una constante, su derivada es 0. Vamos a demostrarlo. Para demostrar esto, pues aplicamos la definición de límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, cuando h tiende a 0. Pero sabemos que f de x más h, sin importar qué x sustituyamos, por ejemplo, si nosotros sustituimos esta parte x más h aquí, pues nos va a dar k menos f de x, pero sabemos que f de x también es k. Entonces tenemos este límite, k menos k es 0, el límite se conserva, límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h, pues es límite cuando h tiende a 0 de 0, y esto es 0. Y esta es una demostración de este primer teorema. Entonces, si la función es constante, su derivada es 0, que quede muy claro. Vamos a ver un ejemplo de la derivada de la función constante. El primer ejemplo, sea u igual a 5, o sea, es la constante 5, entonces su derivada es 0. Un segundo ejemplo, sea v de x igual a 136, o sea, la constante 136, su derivada es 0. Por último, sea w de x igual a 15 tercios, entonces su derivada es 0. Por último, sea s de x igual a raíz de 7, entonces su derivada también es 0. Entonces no importa qué constante pongamos, su derivada siempre va a ser 0. Siempre y cuando sea constante, es decir, un número fijo. Vamos a ver un segundo teorema. Muy bien, el siguiente teorema dice así. El teorema se llama derivada de la función identidad. Dice así: si f de x es igual a x, entonces su derivada es igual a 1. Esto quiere decir que la derivada de x respecto de x es igual a 1, o la derivada sub x de x es igual a 1. En conclusión, si f de x es igual a x, su derivada es 1. Esto es lo que quiere decir el teorema. Vamos a probarlo. Para la demostración no hay otro camino más que la definición. F' de x es igual al límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Esta f de x más h la sustituimos aquí en la función. Acá arriba, f de x más h. Nos regresa x más h tal cual porque es la función identidad, menos f de x, pero recordemos que f de x nos devuelve a x tal cual, menos x. Aquí este x con este menos x se pueden eliminar, y se elimina, queda h sobre h. Esta h sobre h se divide y es 1. Límite cuando h tiende, límite de 1 cuando h tiende a 0 es igual a 1. Y esto es la prueba de que la derivada de la función f de x igual a x, su derivada vale 1. Esta sería como que la demostración formal de este hecho. Vamos a ver unos ejemplos.
Bueno, vamos a recordar primeramente un teorema muy importante que usamos nosotros en niveles como secundaria o bachillerato, que es el teorema del binomio de Newton. Uno de los ejemplos de este teorema es el siguiente: a más b al cuadrado es igual a a cuadrada más 2ab más b al cuadrado, o como nosotros lo conocíamos como a más b al cuadrado es igual al cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. También existe su versión al cubo: a más b al cubo es igual a al cubo más 3a cuadrada por b más 3ab cuadrada más b cúbica. También existe su versión a la cuarta: a más b a la cuarta es igual a la cuarta más 4a cúbica por b más 6a cuadrada b cuadrada más 4a por b cúbica más b a la cuarta. Y bueno, vamos a abordar la versión enésima, que se vería de esta forma: a más b a la n es igual a la n más n por a la elevado a la n menos 1 por b más n por n menos 1 sobre 2 por a elevado a la n menos 2 por b a la 2 más así sucesivamente por n por a por b a la n menos 1 más b a la n. Esta sería como que la fórmula general de estas tres sumas, bueno, estos tres desarrollos anteriores, el cual es conocido como el teorema de binomio de Newton. Y este lo vamos a utilizar para el siguiente teorema. El teorema siguiente dice así: el teorema siguiente se llama regla de la potencia. Si f de x es igual a x a la n, donde n es un número entero positivo, entonces f' de x es igual a n por x elevada a la n menos 1. Esto es de la siguiente manera: derivada sobre x de x a la n es igual a n por x elevada a la n menos 1. O sea, si f de x es igual a x a la n, su derivada es n por x elevada a la n menos 1. Vamos a ver una demostración de este hecho. La demostración es la siguiente. Bueno, no hay otro camino más que la definición tal cual. La definición es la siguiente: f' de x es igual al límite f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. F de x es igual a x a la n, todo este x más h lo sustituimos en esta x y en consecuencia en esta x, y queda como x más h a la n menos f de x, pero f de x es igual a x a la n sobre h. Ahora, por el teorema del binomio de Newton, x más h a la n puede desarrollarse de esta manera: x a la n más n por x elevada a la n menos 1 por h más n por n menos 1 sobre 2 por x elevada a la n menos 2 por h al cuadrado más así sucesivamente por n x por h elevado a la n menos 1 más h a la n menos x a la n. Este x a la n con este menos x a la n se pueden eliminar y en efecto es lo que se hace. Ya después de que lo eliminamos, pues factorizamos el h de los que quedan: el h de este y este. Después de haber eliminado este con este. Factorizando la h, podemos dividirla con esta h de acá abajo y queda el límite cuando h tiende a 0 de todo esto. Y lo único que nos queda pues es sustituir la h acá, acá y acá. Y nos queda esto. Entonces 0 por todo esto pues da 0, 0 por todo esto da esto, 0 elevado a la n menos 1 da 0, el único que queda libre es este. Queda igual a n por x elevado a la n menos 1 más 0, así sucesivamente, más 0, y todo esto más bueno, todos estos ceros más nx elevado a la n menos 1 da igual a n por x elevado a la n menos 1, que sería la demostración del teorema anterior. Muy bien, vamos a ver unos ejemplos de la regla de la potencia. El primero de ellos dice así: sea f de x igual a x al cubo, entonces su derivada, bajamos este 3 y a 3 le restamos 1 y queda 3, bajando el 3 y restando 1 al exponente queda 3x cuadrada. El segundo ejemplo: sea g de x igual a x a la 9, su derivada es igual a 9 por x a la 8. Es aplicando la fórmula del teorema anterior, es decir, esta fórmula. O esta fórmula, que en este caso esto y esto son lo mismo. Un tercer ejemplo: sea phi de x igual a x a la 100,
phi' de x o su derivada es igual a 100 por x a la 99, que serían algunos ejemplos importantes. Bueno, en el siguiente video continuaremos viendo teoremas que nos ayudarán a entender más acerca de las derivadas y veremos muchos más ejemplos que nos ayudarán a profundizar en el tema. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Puedes dejarme tus dudas y comentarios y lo responderé a la brevedad posible. Muchas gracias.